Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, fiscales, legales, laborales y temas que impactan a las empresas. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, buenas noches, encantado de estar nuevamente. Ya pasamos por la etapa de todos los temas relacionados con la declaración anual, pero hay muchos temas enfocados a ámbito laboral que vale la pena recalcar, como es la reciente reforma de Infonavit. Así es, yo creo que, yo creo que cada día o diario, más bien diario, se están dando a conocer y uno de los temas más relevantes que ha estado pues en boga es la reciente reforma a la ley del Infonavit que ocurrió a finales de febrero. Y bueno, a finales de febrero se dio a conocer y entró en vigor al día siguiente, ¿correcto? Y bueno, para eso, pues el día de hoy nos acompañan nuestros especialistas para platicar sobre cuáles son esas principales reformas y de cuáles nos tenemos que ocupar o preocupar. Exactamente. ¿No? Así es que ¿sí? Te dejo con la presentación. Vamos a presentar a nuestros ya conocidos expertos. Zoe Gómez, socia y directora de Heli Working. ¿Cómo te encuentras, Zoe? Muy bien, Dani. Muy buenas noches, Toño. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Paolo Espinosa, socio y director de Controversia y Litigio Fiscal en Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, afortunadamente, y sumamente contento de volver a participar con ustedes y toda la audiencia. Perfecto. Pues vamos a platicar sobre este tema. Comencemos muy cotizados, ¿sí? Muy cotizados, hay que decirlo. A ver, la verdad. Este tema, la realidad es que lo hemos traído también al programa por la gran, déjame llamarle, no quiero decirle, la mayor demanda y preocupación que ha habido en torno a algunos cambios particulares, ¿no? Las empresas sabemos que hoy en día tienen muchas dudas, se vuelve a veces un tema controversial, pero pues están aquí para platicarnos sobre esto. Yo creo que valdría la pena hacer un preámbulo nada más para poner en contexto a la gente que nos escucha respecto a cuáles fueron esos principales cambios de esta reforma. Y sobre eso pues vamos construyendo. De acuerdo. Hoy tenemos una reforma que efectivamente fue en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero. Ese 21 de febrero señalaba que al día siguiente entraba en vigor. El día siguiente era sábado, sí, pero los trabajadores también laboran en sábado y los trabajadores también tienen que aportar a sus créditos de vivienda en sábado, domingo, días inhábiles, en fin. Entonces, ese tema es el que por ahí traemos y Paulo a lo mejor en temas procesales nos manda a una fecha diferente porque nos tenemos que ir al siguiente día hábil, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va esta reforma? Va dividida en dos segmentos. La parte que cambia el Infonavit, su estructura, cambia su naturaleza. Hoy deja de ser aquella empresa de gobierno gubernamental, aquel instituto que únicamente administra los fondos. ¿Cuáles fondos? Los del 5%, y pasa a ser una hipotecaria. Es decir, se va a crear una empresa filial que va a ser una constructora, su propia viviendera, va a ser el Infonavit. Ahí hay 180 días y 360 más para que se haga la implementación. Habrá que esperar. La parte que yo destaco ahí es que nace una nueva línea de crédito y esa nueva línea de crédito es arrendamiento. Es un esquema novedoso, es un esquema que no se tenía como líneas de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? Bueno, puedes comprar una vivienda nueva, puedes hacer un crédito de construcción, un crédito verde. En fin, tiene diferentes líneas de crédito el Infonavit. Hoy se suma una más y me parece bastante noble. Habla de la parte social. De hecho, la hipotecaria que va a crearse motivo de esta reforma es puramente social. Es decir, son viviendas pues de costo más controlado para que los trabajadores con menores recursos puedan acceder a ella. Y esta nueva línea de arrendamiento permite a los trabajadores que no califican para un hipotecario puedan sí tener un techo, una casa. Okay. Puedan adquirir una vivienda en arrendamiento y después de un año, entonces sí, ser sujetos de comprar esa misma vivienda. ¿Después de un año? Después de un año es la regla de arrendarlo.
no pueden seleccionar otra vivienda, es su misma vivienda la que estarían adquiriendo, pero esos 12 meses de renta no es a fondo perdido como con cualquier otra Eso renta. te iba a decir porque o se toman a cuenta. Se toman a cuenta. Ok. Y creo que esa es la parte que hace muy sustentable esa nueva línea de Y crédito. creo que, bueno, tocas un punto bien interesante porque la reforma, fue muy sonada, ha sido muy polémica desde antes de desde que estaba en discusión en el propio Congreso. Sí. Pues más que nada, yo creo que el fin creo que es muy valioso y muy loable, que es buscar que pues a gente que hoy día no tiene acceso a vivienda por el nivel de ingresos, pues hoy día pueda tener más opciones. Sí. El tema polémico fue, bueno, que de dónde iban a surgir de dónde iban a surgir los recursos o de dónde iban a obtener los recursos para poder obviamente construir y crear todos estos otros esquemas de financiamiento, ¿no? Entonces, Y la trazabilidad de esos recursos, ¿no? y la trazabilidad de esos recursos, etcétera. Pero bueno, la idea de hoy no es tanto entrar en el debate de esa polémica de si sí o no tienen razón y demás. Cada quien podrá tener su punto de vista y eso se va a respetar. Puede ser que haya argumentos en contra y a favor, pero además de esto, este tipo de cambios interesantes, ¿qué otros ha habido o qué otros comprende? A ver, esa es la primera mitad, digamos, y creo que ahí sí lo que habría que esperar, porque sí van a construir con tu 5%, que es lo que tiene pues como monto constitutivo y la hipotecaria para empezar, pero habrá que esperar las reglas de operación. Creo que ahí es el tejido fino, entonces yo hasta ahí dejaría esa parte y nos vamos a la segunda, en donde afecta a cuántos patrones los que hay registrados en el IMSS. Son alrededor de 1 millón de patrones, ¿no? A números redondos, de repente suben 997,995, 1,000,002, pero bueno, en números generales, 1 millón de patrones a nivel nacional son los que tenemos en el país y son los a los que no a todos están expuestos porque ahí hay un grupo que creo que tenemos que separar y también vale la pena comentarlo, pero ¿de qué va? Justamente que hace que hoy la parte de las incapacidades y los ausentismos, los patrones tengan que cubrir los hipotecarios de los trabajadores. Oye, pero si no hay sueldo, ¿cómo le descuento? Okay. Ese es el gran tema, ¿no? Oye, llego hasta donde llegan sus ingresos, hoy pareciera que no. Así es como inicia y en la exposición de motivos viene por ahí, ¿no, Paolo? Sí, digo, tal vez para que lo puedan palpar más en la audiencia, yo creo que hasta hace escasas 4 semanas, si yo tenía el carácter de patrón y tenía un trabajador y ese trabajador tenía un crédito contratado con el Infonavit y por alguna circunstancia caía en incapacidad, entonces el patrón suspendía la obligación de descontar de su salario la amortización correspondiente para pagar el crédito del trabajador hacia el Infonavit. ¿Pero por qué? Porque ¿Por qué? no había salario. Sí. Okay. Esa es la razón. O sea, la ley lo que te obliga es hacer descuento sobre el salario. Si no hay salario, pues no puedes hacer ese descuento. Y el cambio significativo que... Pero no hay salario, nada más para aclarar, no hay salario porque está No de lo pagan. incapacidad, De incapacidad. sino quien lo cubre. Te en este caso. subrogas en el Seguro Social, Exacto. que es quien paga un subsidio Sí. durante el periodo de incapacidad. Correcto. Y esa incapacidad puede ser pagada de diferentes tipos. Si es en trayecto o riesgos de trabajo o maternidad, es al 100% y desde el primer día. Si es por enfermedad general, es al 60% y a Bueno. partir del 4º día. Qué bueno. Esa es una muy buena, interesante aclaración y destacabas el concepto de subsidio. Ujú. Y me imagino que porque quisiste destacarlo porque una cosa es en subsidio y otra cosa es que represente un salario. Sí. Correcto. Inclusive por algunas causales como son enfermedad general, se suspende la relación de trabajo. Ok. Entonces, inclusive no estás vigente ante una relación subordinada. ¿Por qué? Justamente por esa incapacidad. Sí, o sea, a ver, y creo que hace sentido y hace bastante lógica que, pues, si una persona deja de laborar en una compañía
por un accidente de trabajo, una enfermedad, por maternidad, bueno, pues se activan, digamos, que estos mecanismos donde entran las autoridades en materia de seguridad social a pagar esos subsidios. Entonces, el patrón, es decir, el empleador o empresario, pues deja de pagar un salario, ¿no? Es correcto. Y al dejar de pagar ese salario, si esa persona tiene un crédito hipotecario con el Infonavit, pues la partecita que le descontaba el patrón de su salario mensualmente, pues ya no se la puede pagar, ya no se la puede descontar, porque pues en principio no habría de dónde descontárselos. Exacto. No hay base, ¿no? Lo cual hacía totalmente una lógica. Y ahora, eso es lo que era hasta antes de la reforma, ¿correcto? Es correcto. Sí. Ahora, ¿qué pasa a raíz de la reforma? Digo, para la gente que nos está escuchando, y si quieres, mejor porque ya nos va a comer el reloj. Si no, vamos a quedar a la mitad de la idea. ¿Qué les parece? Vamos a un pequeño corte y seguimos platicando. Estamos hablando de la reforma de Infonavit. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre la reforma de Infonavit. Ya platicamos sobre el preámbulo, en qué consiste esta, y hasta cierto punto nos quedamos en qué consistía o cómo se pagó antes, ¿no? Así es, nos quedamos en cuál era la mecánica hasta antes de la reforma en cómo funcionaba el mecanismo de descuentos o no descuentos en función de la gente que estuviera en una incapacidad o ya sea una ausencia, ¿no? de trabajo, y que por ello pues obviamente el empleador no tuviera por qué pagarle su sueldo y en consecuencia no habría base para descontarle, ¿no? Sí. Pero bueno, dicho esto, nos surgía en el corte una inquietud respecto a si hasta antes de esta reforma había alguna otra consideración o mecanismo que sí permitiera el pago de manera diferente, obviamente, de obligar al patrón a así enterar o a pagar la parte correspondiente al crédito a este tipo de trabajadores que estuvieran de incapacidad. Sí, a ver, ojo, no hay que perder de vista que el convenio que firman con el Infonavit los trabajadores los obliga a pagar aún en periodos de incapacidad, ¿eh? Sí existe el mecanismo para que tú vayas y le aportes directamente a la autoridad y entonces se cubra. O sea, esa sí le tendrían que ir de su bolsita a ver que estés enfermito, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Vele a pagar. Exactamente. Inclusive eso que abonan diferente a la línea patronal se va directo a capital. Entonces, inclusive beneficia doblemente, pues, en el tiempo del crédito, ¿no? Y los accesorios. Pero la otra es, existe algo que se hace un convenio con el IMSS, se llama Convenio de Reembolso de Subsidios. ¿Y qué es esto? Que el patrón administra todos aquellos certificados de incapacidad que emite el IMSS. Él los administra y de esa forma la autoridad no le paga al trabajador, le paga al empleador. Okay. Y el empleador es quien, por cuenta del instituto, hace esos depósitos. ¿Qué problemas tenemos? Uno, necesitas a alguien que administre eso. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente cada trabajador es un caso diferente. El IMSS no paga de cualquier cajón. El IMSS tiene ramas específicas y te paga de acuerdo a la rama. Cuando viene un probable riesgo de trabajo, ese no lo paga, pero el trabajador ya tiene una incapacidad. Okay. Entonces te la da y pues tú le pagas de manera tradicional al trabajador, ¿no? Sin embargo, el IMSS no te ha depositado ese dinero a ti, porque hasta que no está calificado el tema, sí, no puede, o sea, el IMSS no puede decir, pues como es probable riesgo, saco del dinero de riesgos, ¿no? No puede tomar de una rama para pagarle a otra. Tendría que esperar la calificación y eso puede tardar X tiempo. Claro. Amén, que el proceso de devolución de esta lana al patrón le lleva entre 1 a 3 meses.
Es el tiempo, digamos, de financiamiento que los patrones otorgan a los trabajadores en el pago de sus incapacidades. Pero otra vez, no es un salario, es un subsidio. Y solamente la obligación subrogada que se tiene con el IMSS se está administrando en casa. Eso es importante decirlo. O sea, sí hay una manera, digámoslo, diferente a través de estos convenios de reembolsos de subsidio. Sí. Eso aplica para quienes patrones con al menos 50 trabajadores. Ok. Es lo que requieres para hacer el convenio y entonces, bueno, suscribes ahí y parte de las reglas del juego es que para efectos del Infonavit no puedes aplicar ninguna causal de descuento. Ok. Es decir, ni incapacidades ni ausentismos. ¿Por Sí, qué? porque tienes tú el recurso. O sea, Correcto. digamos que el racional, si te entiendo bien, es, oye, a ver, si yo te voy a subsidiar, yo autoridad de seguridad social, los ausentismos o las incapacidades, No, de retenga. pues tú ya tienes un recurso en principio que, pues del cual, pues me podrías bien en el caso del Infonavit, pues estar cubriendo tu obligación como patrón del 5% más, pues lo que le corresponda retenerle al empleado del crédito hipotecario que tenga, ¿no? Correcto. Sí. Y eso es parte del convenio que firman. Así viene, de hecho, el SUA te lo marcan. Cuando te das de alta en el SUA como patrón, ahí viene un cuadrito para seleccionar la opción que dice patrón con convenio IMSS. Ok. Y ahí no se descuenta y ya viene ajustado el proceso, ¿no? A nivel SUA. Ok. Bueno, hasta ahí, digamos que esto es antes de la reforma. Ahora, ¿qué pasa con la reforma? ¿Cuál es el cambio, Paolo? En términos generales, resulta que a partir del 22 de febrero cambia toda esta mecánica que hemos venido platicando. Y ahora se adicionó un párrafo a un artículo de la ley de Infonavit en donde establece claramente que la obligación del patrón de hacer descuentos al salario de los trabajadores no se suspende cuando los trabajadores estén en los supuestos de incapacidad o en el supuesto de ausencia. Sobre la propia lectura de la ley de Infonavit, pues surge una pregunta natural que yo creo que está en el medio. Y dices, oye, a ver, ya dejamos claro que cuando hay incapacidad o hay ausencia, no hay como tal un salario. Pero ¿por qué la ley me obliga a hacer un descuento sobre el salario del trabajador si no hay una base? No hay de dónde obtener o cuantificar esos recursos. Y pues esto puede resultar hasta un tanto antagónico, pero probablemente la respuesta nosotros la podemos obtener de la exposición de motivos del cambio o de esta reforma. En la exposición de motivos, que son las razones que apunta tanto el Congreso de la Unión, Presidencia, Cámara de Diputados, Senadores, todas las leyes tienen una exposición de motivos cuando cambian, y encontramos un párrafo particularmente respecto de esta nueva metodología de descuentos. Y lo que dice ese párrafo es que se propone que el patrón continúe realizando descuentos en los casos de incapacidad o de ausencia con la finalidad de que los trabajadores no se atrasen en sus deudas o que cumplan de manera oportuna sus obligaciones. Y también, y esto tal vez hay que subrayarlo, se establece que esta reforma es para darle sustentabilidad financiera al Infonavit. Entonces, creo que ya se rebasa un tema técnico y al final en la exposición de motivos lo que anotaron es que esto es pues para que haya flujo o recursos suficientes para el Infonavit. Conciencia, o sea, sí está hecho a conciencia. Ese es el motivo. Tal cual. Esta reforma con tal de darle o dotarle al Infonavit de recursos, Sí. recursos que los va a tener que estar pagando el patrón, Sí. por lo que estoy entendiendo. Entonces, oye, pero espérame. Y Exacto. eso, no obstante que originalmente, bueno, hasta antes de la reforma, Sí. pues no lo tenía por qué pagar porque no hacía sentido. De hecho, había un par de causales, así se llaman, de aclaración en el portal del Infonavit. Eran la causal 230, que era para incidencias, y la causal 240 para incapacidades.
¿En quién aplicaba? Bueno, la primera, que es en ausentismos, aplicaba para aportación y amortización. Ok. Y la de incapacidades únicamente para amortización. Sí debes de pagar la aportación. Ok, ahora, derivado de esto y por lo que entiendo, pues el patrón tendría que estar realizando los pagos aún cuando no hay un salario por medio. Pero, ¿qué pasa si en alguno de los casos el patrón dice, ¿sabes que no quiero pagar? ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, porque pienso yo que sí hay consecuencias. Desde luego, o sea, de entrada ya es una obligación del patrón, pero no solo eso. También la propia normatividad laboral y de Infonavit hacen al patrón responsable solidario de el entero o pago de estos descuentos en donde no hay salario. Entonces, si un patrón no cumple con esa obligación, pues evidentemente el Infonavit le puede determinar créditos fiscales. El deudor original, que es el trabajador, no va a amortizar su crédito, va a aumentar ese crédito, va a generar accesorios y el patrón va a estar en incumplimiento y eso le puede generar una opinión de cumplimiento negativa, pérdida del REPSE, la deducibilidad de la nómina. Vaya, se detonan muchos efectos adversos. Y tal vez adelantándome un poco, si el patrón sí cumple, pues entonces va a enterar esos recursos al Infonavit, pero la pregunta natural es ¿qué pasa con esos recursos? ¿Cómo los voy a recuperar? ¿De quién? ¿Del Infonavit o de los trabajadores? ¿No? Y ese es un tema bien complejo de administrar a nivel nóminas. Yo soy de la idea que deben de crear un concepto estadístico que sea cuentas por cobrar. No lo puedes dejar en el concepto que hoy vive de retención Infonavit, porque no va a haber una retención si no hay salario. O si hicieras la retención y no hay salario, pues resulta que se te va a ir negativo el CFDI. No existe un CFDI negativo, entonces no se va a timbrar. Es un error de timbrado y presentación y te genera más temas fiscales. Pero luego, además, si no tienes esa cuenta por cobrar de la persona a nivel nómina y que viaje a tu póliza contable, o sea, el cambio es en los sistemas, tanto el de nóminas como el de contabilidad, para que caiga en tu contabilidad y vayas llevando el rastro de esa cuenta por cobrar que eventualmente se te convertirá o se podrá convertir en incobrable. Sí. ¿Cómo haces siquiera deducible lo que estás pagando en exceso y que no te corresponde? Claro, porque bueno, estás tocando otro tema bien, bien interesante, porque ¿cómo vas a registrar eso que en principio me deben? ¿No? Solo como de patrón. esa forma. Ahora, ¿y si se va a poder recuperar o no? ¿Y cómo? Sí, exacto. No, eso es, yo creo que, a ver, de este tema que está surgiendo, y si quieres lo seguimos comentando en el siguiente bloque, porque ya nos va a comer la guillotina, dejo nada más la pregunta en particular, ¿cómo vamos a recuperar? O sea, ¿cuáles son las otras aristas que van aparejadas de esta reforma? Porque creo que nada más nos centramos en, bueno, pues sí, no hay retención o no hay retención, pero bueno, ¿qué más va a pasar? Exactamente. Pues vamos a un pequeño corte y seguimos platicando sobre el tema de la reforma Infonavit. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre la reforma de Infonavit. Ya platicamos sobre en qué consiste esta, cómo era antes, cómo es hoy en día. Ya platicamos del impacto. ¿Y ahora qué viene, Jesús? Pues más bien no hemos terminado de hablar del impacto. ¿Todavía hay más? ¿Todavía hay más? Todavía hay más. No, Ok. porque sí, ya vimos cuál es la diferencia entre lo que había antes y lo que Sí. ahorita está, digamos que, dictando la reforma. Pero, ¿qué más? O sea, el hecho de que hoy día el patrón tenga la obligación de pagar, ¿no? Hoy día ya tiene la obligación de pagar, aun y cuando un empleado que tenga crédito hipotecario y que esté en el supuesto de una incapacidad y el patrón no le esté pagando un sueldo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el IMSS le va pagando su subsidio. El patrón sí va a tener que estarle
reteniendo Sí. la parte correspondiente al crédito hipotecario, exacto, Enterando, reteniendo porque y no es enterando al retención. Infonavit la parte correspondiente al descuento por el crédito hipotecario que tienes empleado. Ahora, ya platicamos en el bloque anterior de qué va a pasar con ese dinero. O sea, ese dinero no va a salir de la bolsa del patrón, en realidad. Sí. Va a poder el patrón en algún momento recuperarlo, ya sea líquidamente o descontarlo o aplicarlo hacia adelante. ¿Cuáles son las opciones que hoy día existen para que el patrón pueda, entre comillas, recuperarlo, o definitivamente no lo va a recuperar, lo cual se me haría atroz, ¿no? Sí. Pues mira, si hay casos en los que creo que no va a alcanzar a descontarlo y tienes que ver qué universo de trabajadores tienes. Si tienes una plantilla de salario mínimo, no veo cómo recuperes Claro, ese sí, dinero. puedes descontar Tienes una limitante de máximo el 20%, ¿no? Entonces se vuelve complicado el que vayas a hacer ese descuento. Imagínate al trabajador que cobra por semana, que tiene una enfermedad general, que tiene 4 días de incapacidad, le pagan 1, es decir, le pagan 1 y el 60%, y dejó de trabajar 4 de 7. No, 4 de 7. Entonces le quedan 3, pero como no laboró completo, sus partes proporcionales de los séptimos días también se ven mermadas. O sea, no va a suceder. No, ese es el común. imposible. Sí. Exacto. Entonces, ¿de No, sí dónde sucede, es lo que te estoy diciendo. ¿de dónde obtienes esos fondos para que la persona te pague? Porque además tiene que seguir pagando su hipotecario y te tiene que pagar la deuda. Pero además, si le quieres poner un poquito más de pimiento y ajo al condimento, trabajadores que tienen una pensión alimenticia, Ujú. pues ya tienen un embargo en su salario. Sí, todavía. Los que además tienen un crédito Infonacot, O pues, sea, eso todavía también. le agrega más complejidad inviable. a que el patrón pueda recuperar este famoso dinero que le estaría descontando y pagando por cuenta de. Exacto. Yo veo que hay dos componentes. Uno técnico, legal, con las restricciones, limitaciones, ¿no? Que eso te puede llegar a coartar tu derecho a obtener ese reembolso. Pero también en el mundo práctico puede ocurrir que un trabajador diga, oye, ¿de qué me hablas? O sea, si eso te obliga la ley. O sea, Sí. está claro, tú tienes que hacer descuento sobre un salario donde no hay salario y esa es tu obligación, como patrón. O puede ser que haya trabajadores que, como bien decía Zoe, pues simplemente no les alcance, ¿no? Había casos extraordinarios que estábamos platicando en donde resulta que el descuento que hace el patrón del salario corresponde a un 70 o a un 60% del salario. Y entonces, aunque quieras recuperarlo, la matemática no te va a dar, no va a ser suficiente. Claro. Claro, ok. Entonces ahí tenemos un punto muy, muy interesante y debatible de qué va a pasar con el tema de la recuperación. Sí. ¿Qué otro punto? Pues bueno, yo creo que vale la pena considerar y analizar y cuestionarnos sobre si esta obligación cumple parámetros o no constitucionales, ¿no? Y vale la pena también evaluar o que evalúen caso por caso la posibilidad de combatir esta reforma. Al final del día, a presentar una demanda de amparo, porque al final del día yo creo que puede haber regulaciones, puede haber reglas y tal vez ahorita vamos sobre un tema que publicaron la semana pasada, el Infonavit, pero el mayor grado de confort y de seguridad que te pueden dar como patrón es el dictado de una sentencia en donde se reconozca la inconstitucionalidad de esta obligación. Y me parece que la premisa es muy básica. Si a mí me obligan, más bien yo tengo que hacer una retención sobre una base cierta. En general, esa es la regla, ¿no? Si a mí me obligan a retener o a hacer un descuento, es sobre una base cierta respecto del patrimonio de alguien más. Claro. Pero cuando me dicen retén sobre un salario que no existe, ya hablando como patrón, pues entonces no le estoy descontando a alguien más. Claro. Es mi dinero el que estoy enterando a un tercero en cumplimiento de la obligación de un trabajador, en este caso. Claro. Entonces, eso técnicamente no se puede llamar descuento ni se puede llamar retención. Es el entero de tu dinero para el Infonavit para cubrir la obligación de alguien más. Llegar y decir, déjame pensarlo, ok,
vas a decir, tratando de jugarle al abogado del diablo, A ver, pues cámbienla, ya no es descuento y le llaman de otra manera. Hacen un cambio. Que reformen la ley completa. El problema es que solo movió en un artículo y se quedó desarticulado todo Ahora lo sí que demás. movieron un artículo y se quedó desarticulado. Sí. Ujú. sí, y ese artículo lo que dice expresamente descuenta sobre el salario del trabajador. Y no hay descuento, pero ese mismo artículo te dice descuenta sobre el salario del trabajador y llegas así como en un efecto lavadora y dices, ¿pero de qué salario? No, es que no hay salario, no importa, tú descuéntale. Bueno, Oye, y no puedes decir, que ya me lo habían dicho, Sí. no te lo voy a poner, no puedes decir, oye, pues si no hay salario, pues no hay descuento. puede ser, pero de todos modos el Infonavit pues ya tiene una tabla de amortización respecto Ok, del o sea, crédito no del hay manera de trabajador. salvarnos. No hay forma. Comunicado de la semana pasada que no me encanta, es al más puro estilo del Infonavit, que lo postea en su página, lo manda a través del buzón, pero ni lo firma nadie, ni lo fecha nadie, y dice, sí habla de la limitante del descuento para trabajadores de salario mínimo, habla también para los de veces de salario, o sea, son dos casos específicos, y dice, sacaremos reglas de operación posteriores. Oye, perdón, ¿cuándo? Ayer pagué. Ayer tuve que pagar el SUA del primer bimestre y ese primer bimestre ya incluía una reforma del 22 al 28 que requería el dejar de aplicar incapacidades y ausentismos. Y no hubo un complemento, lo que se llama parche SUA, que corrigiera de manera automatizada ese proceso. Entonces, de verdad que fue un viacrucis la semana pasada para los patrones, que muchos tuvieron que hacer 2 UAs para sacar por diferencias y pagar esos días nada más. Algunos otros ajustaron y metieron directo, tuvieron que hacer igual un tema. Ahí yo creo que un tema bastante interesante, a lo mejor práctico, operativo, que a lo mejor vale la pena platicar. Pero antes de que sigamos, y perdón que te interrumpa, Zoe, me gustaría saber, este tema del amparo está interesante, en donde, ¿cuáles son las fechas? O sea, ¿a quiénes son elegibles a qué fecha, si hay todavía oportunidad o no? No sé cuánto es el plazo. Todas las leyes en México, cuando se publican y entran en vigor, corre un plazo de 30 días hábiles para impugnar su constitucionalidad. Este no es la excepción. Entonces, si entró en vigor el 22 de febrero, los 30 días vencen el 8 de abril. Okay. El 8 de abril sería la fecha máxima para proponer tu demanda de amparo. Evidentemente habrá que considerar el pago del primer bimestre porque se puede recorrer la fecha 1 o 2 días y evidentemente quien puede ir al amparo no es el trabajador, sino más bien es el patrón. Sí. Y el patrón tiene que demostrar que tiene empleados acreditados, es decir, con un crédito de Infonavit, y también sería conveniente demostrar en ese medio de defensa que esos trabajadores tuvieron, tienen o tendrán casos de incapacidad o de ausencia. El más ejemplificativo es la incapacidad por maternidad, en donde probablemente ahorita no esté incapacitada esa persona, pero es cuestión de tiempo para que se dé el supuesto. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Me vienen ahorita a la mente algunas preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas que hoy día a lo mejor no tienen trabajadores, o sea, tienen con el crédito hipotecario, pero no tienen ausentismo Bueno, o incapacidades? Bueno, hay muchas empresas, Toño, que eso es curioso, ¿eh? O a lo mejor y tienen 1 o 2 por ahí y eso pues a lo mejor no es tan oneroso por ahora. Realmente En la les medida que convendría ir tengas por trabajadores, una, ¿no? tienes el potencial riesgo. Y con uno que te cree el problema, vamos a una enfermedad terrible, Dios no lo quiera, un cáncer, una diálisis. Son enfermedades generales que son por periodos prolongados y que el IMSS no dicta un estado de incapacidad permanente. Tienes una incapacidad temporal. ¿Por cuánto? Pues por el periodo de la crisis. Que para efectos del IMSS es temporal, pero es diagonal permanente, casi. Puede llegar a ser. Pero lo que pasa es que cuando te dictan un estado de incapacidad permanente, ya te retiras de la vida activa. Claro, a ver, yo lo estoy hablando en términos coloquiales, sé que técnicamente pues ya permanente pasa a otro tema y a lo mejor hasta te jubilan, ¿no? Correcto, pero pasas a dejar la vida activa laboral, claro, ¿no? Y en otro caso, la temporal, pues es el que vas y vienes, que la verdad es que vas y vienes pues con la misma cresta de tu enfermedad. Entonces, imagínate el patrón
que no lo puede dar de baja, porque además ahí sí creo que sería un tema hasta de responsabilidad social, Claro. que el día o los 2 días que lo dan de alta en el IMSS, causes la baja de la persona, híjole, y lo dejas sin cobertura médica con una enfermedad grave, o sea, es muy complejo. Ok. Ahora, ¿quieren creo que vayamos a un corte? Sí, yo creo que sí. Vamos a un pequeño corte para cerrar ya la idea general de este tema de la reforma de Infonavit. Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos platicando sobre la reforma de Infonavit. Ya platicamos sobre un recurso, Jesús, y estábamos desglosando a quién la aplicaba o quién lo podría aplicar este El recurso. amparo, sí. A ver, este tema del amparo lo platicamos en el bloque anterior, pero nos comió la guillotina de si realmente, vuelvo a hacer la pregunta, Paolo Zoe, de si realmente vale la pena o no para empresas que, por ejemplo, no tienen, bueno, de entrada, o sea, sí tienen empleados, pero probablemente estos empleados o no tienen ahorita créditos hipotecarios con el Infonavit, o bien, y más aún, bueno, no los tienen, o bien teniéndolos, no tienen incapacidades. ¿No? Que nos lleve al supuesto en donde tengan que retener de un salario que no hay, donde no hay salario. Sí. ¿No? Parece que siguiendo el argot que utilizó Paolo. Entonces, realmente, en esos casos, ¿sí valdría la pena ir a impugnar la reforma? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O qué habría que estar considerando en el mapa? La respuesta contundente sí, sí vale la pena. Y ya también en materia de precedentes judiciales, etcétera, hay muchos que te dicen, es que un patrón, ¿no? Bueno, aparte es importante decir que el descuento tiene la naturaleza fiscal. Entonces conjugas precedentes laborales de patrón y también precedentes fiscales. Okay. Y hay muchos que te dicen, tú puedes ir a pelear una nueva obligación por el simple hecho de que se incorpora en tu esfera jurídica de derechos y obligaciones. Si, por ejemplo, tienes trabajadores y no tienen créditos contratados, entonces tú, por el mero hecho de ser patrón, ya sabes, o sea, ya en tu esfera se incorporó la obligación de que cuando los tengas vas a tener que hacer descuentos cuando caigan en incapacidad. Si tú tienes trabajadores con créditos contratados, se acentúa más esa posible obligación. Pero es algo, si bien incierto, pero al final del día es otra obligación que se suma a todo lo que tiene que hacer y dejar de hacer o no hacer los patrones por el mero hecho de tener ese carácter. Inclusive hay empresas que a lo mejor no tienen empleados, ¿no? Casos atípicos. Bueno, oye, ¿podrían ir al amparo? Pues sí, desde luego. La verdad es que tienes una expectativa de que puedas tener trabajadores y esos trabajadores con créditos. Y lo peor que puede llegar a pasar en un medio de defensa es que te diga un juez, bueno, ahorita no es el momento, vente a pelear cuando tengas estas características de trabajadores con estos créditos, etcétera. Pero al final del día creo que vale la pena intentarlo porque cualquier patrón siempre va a estar expuesto a cubrir ese tipo de incidencias y descuentos. Okay. Entonces, adelante. ¿Qué pasa en estos casos en los cuales llega el 8 de abril, ¿Sí? 9 de abril y nunca hubo no presentaron este recurso? ¿Existe la posibilidad de presentarlo o ya fue la última oportunidad que tuviste? En principio existen dos momentos. Uno es con la entrada en vigor de la ley, como lo mencionábamos en el bloque previo, y va a haber un segundo momento. Y ese segundo momento, así son todas las leyes, es en contra del primer acto concreto de aplicación y tienes 15 días hábiles para presentar tu demanda de amparo. Pero en este caso llegas a un terreno un tanto gris y de interpretación porque pregunta, ¿cuándo es el primer momento de aplicación de esta reforma? Oye, cuando tengas un trabajador, cuando te determinen un crédito fiscal, cuando tengas algún tipo de sanción, o sea, ¿cuándo? Y eso es muy interpretable. Sí. Y Cuando tenga al empleado con crédito hipotecario, luego con crédito hipotecario y con exacto. Ausencia. O cuando pagues, ¿no? Tu bimestre. O sea, pagues. Eso es muy interpretable. Lo ideal es acudir en este primer momento, que es lo que yo creo que van a hacer muchos
patrones, muchas empresas con esa característica, y pensando en el peor escenario, oye, pasa el 8 de abril y no fuiste al amparo y se te fue el primer acto concreto de aplicación, ¿qué crees? Ya te quedaste sin la posibilidad de impugnar esta reforma. Y desafortunadamente en México vivimos con una regla procesal que lo que dice es que si en última instancia se declara la inconstitucionalidad de esta obligación, solamente van a poder gozar de ese beneficio quien haya acudido a su demanda de amparo. Es decir, si es inconstitucional, pero no fuiste al amparo, aunque sea inconstitucional, tienes que seguir cumpliendo de manera perpetua, continua y permanente. Entonces, vale la pena que todos consideren 8 de abril, así como táchenle ahí en su calendario. Y bueno, pero bueno, ya dijimos, el amparo, bueno, el amparo es recomendable como una de las, digamos que, acciones a aplicar, pero desde luego que puede haber otras acciones que hay que estar considerando. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hace rato, en bloques anteriores comentábamos del famoso convenio de reembolso de subsidios. Sí. Entiendo ese convenio sigue vigente, o la posibilidad de obtener esos convenios siguen vigentes, no se eliminaron o se trastocaron para aquellas empresas que ya los traían, ¿correcto? Correcto, esos quedan igualitos y es más, quienes se quieran subir lo pueden hacer. El tema a observar son 3 cosas. 1, es un tema administrativo. Tienes que administrar todas las incapacidades de todos tus trabajadores por cuenta del Infonavit. O sea, ya que tienes el convenio. 2, tu dinero tarda en retornar entre 1 y 3 meses y habrá algunas que por algo no obtengas, ¿no? Porque tú no estás cierto cuando te trae la incapacidad del trabajador si es real o no. Claro. Es decir, si no fue una incapacidad fake. Entonces, esas, pues con la pena quedan absorbidas porque jamás las vas a ver en el retorno de ese dinero, ¿no? Y 3, que si tienes un pago en exceso, aunque sea menor, porque como no descuentas nada de incapacidades y ausentismos, la parte del 5% la pagas total, sin ese descuento de esos ausentismos. Uh-huh. Entonces, sí se convierte en un tema tantito más caro en materia de 5% de aportación de los trabajadores. Ok. Y tocabas un tema, ahorita decías que si la incapacidad era fake, creo que sí vale la pena decir que en el tema de incapacidades, pues también hay una gran área de oportunidad, porque hoy día, digamos que hay trabajadores, no todos obviamente, pero pues los que tienen intenciones malas, pues buscan la manera de cómo obtener estas incapacidades. Ahorita, sin aras de alentar, no. Pues al final del día esto también puede dar lugar a que, bueno, pues mejor me incapacito, total, el patrón me va a estar pagando, el empleador me va a estar pagando parte de mi crédito. Correcto. Imagínate, y acabo de ver el caso con una empresa, tuvo una persona, era una incapacidad por maternidad. La persona la promovieron y pasó de una categoría A a una categoría AAA. Uh-huh. Ese cambio de categoría pues le implicó que se moviera el salario. Coincidencialmente o coincidentemente, pues resulta que el momento de su incapacidad con el momento del incremento salarial, ¿qué crees? El IMSS no le dio la incapacidad porque considera que estás beneficiando dolosamente a la trabajadora para que le pague más incapacidad. Entonces, lo que hace el IMSS es que ordena una visita domiciliaria para revisar si efectivamente son casos reales de una promoción. O sea, si ese incremento salarial justifica en casa que así se dio y no solamente mandaste una modificación salarial a la alza para estos efectos. Entonces, imagínate esos casos y en los que además la trabajadora te dice, pues a ti al final te va a pagar el IMSS, ya dame mi dinero porque me estoy yendo de incapacidad. Sí, claro. Oye, pero no tienes la incapacidad, pero te lo van a dar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe, no? Sí. Entonces, ahí tienes un momento de más incertidumbre todavía. Bueno, no, pues ese sí está bueno. Otros casos. ¿Qué va a pasar con el tema de proveedores, empresas que contratan a proveedores de servicios especializados? Reps, sí. Los famosos reps, coloquialmente conocidos, ¿no? Es decir, si soy una empresa que contrata
servicios especializados, tengo obligación de recabar y validar cierta documentación, etcétera. En pocas palabras, asegurarme de que mi prestador de servicios está cumpliendo con todas sus obligaciones laborales y fiscales, ¿no? Respecto de las personas que me está poniendo a disposición para prestarme un servicio. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Qué va a pasar? Porque si esa persona, y digo qué va a pasar, obviamente pues también ellos tienen que cumplir con estas nuevas disposiciones, esta reforma, y si no cumplen, la pregunta de los 64,000, ¿Qué? el contratante va o puede volverse responsable solidario también de esa parte, del descuento no descuento, sí o no, y por qué. A ver, yo creo que primero... Te las dejo votando. Faltan Ya. 2 minutos. La otra parte se la dejo a Paolo, pero yo creo que la primera parte, hoy te obligan a revisar con mayor severidad, porque hoy no solo tienes que verificar que sea la persona, sino que se haya pagado el SUA y además que traiga todos los días cotizados. Entonces tienes que entrar a ver si tiene los días cotizados o no, o si tuvo menos días porque, bueno, es que fue una alta. ¿Cuándo fue la alta? O sea, de verdad te tienes que meter a llevar Eso prácticamente la cuenta. Exacto. Y eso está de más. No sé, Paolo, tú cómo lo ves, pero yo creo que el pensar que debas de ser solidario por ese descuento de un tercero excede la ley y los lineamientos de REPSE, ¿no? Sí, y porque además, si mi proveedor es REPSE y no cumple con la obligación, yo creo que sería difícil que yo sea responsable solidario del pago de las aportaciones de los trabajadores del proveedor REPSE y que yo sea responsable solidario de eso, porque además no me podría vincular laboralmente con alguien que no es mi trabajador. Claro. No podría tener ese alcance tan extenso. Pero antes de entrar, bueno, ya después de este pensamiento, pues esa persona, proveedor REPSE, que no cumple, pues evidentemente va a perder su registro de REPSE. Entonces, ese es un buen O por punto. lo menos le van a dar una constancia de situación negativa que le limite Claro, todo lo demás eso y es que bien sí delicado, vaya al porque REPSE. si le dan una opinión negativa en el Olvídate, ya. en el Infonavit, sí. Ya. pierde su REPSE y en consecuencia, pues también afecta al contratante. Y ahí es donde está, creo que la relevancia de Correcto. también en preocuparnos por el proveedor. Los pagos serían no deducibles, el IVA no acreditable y sería una subcontratación prohibida. Por un tema, Fíjense, todas las aristas. no quisiera decir formal, pero de cumplimiento del tercero. Se nos acabó el tiempo. La verdad es que pudimos haber platicado más aquí. Les agradecemos por habernos acompañado. Recuerden, 8 de abril tienen para poder imponer Jesús, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, gracias. Esto fue Sin Duda Muy Hashtag Asesórate. rico el tema. Hasta Un luego. placer, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye. Bye.